1972, Ralph Baer lanza la Magnavox Odyssey, la primera consola de videojuegos que se podía conectar a la televisión y podías disfrutar de hasta 6 distintos títulos. La Odyssey era una máquina futurista para la época, llena de transistores, resistencias y condensadores. Pero la consola de Baer fue solo el resultado de la unión de dos tecnologías que hasta el momento habían convivido de forma separada. La primera de ellas era la tecnología en informática, la cual hasta antes de la década de los 70 era algo exclusivo de universidades, instituciones bancarias y grandes centros de investigación, pero la computación cada vez se hacía más barata y poco a poco se iban incorporando como un producto de ocio. La segunda tecnología nos acerca a un mercado de entretenimiento que nació con máquinas operadas a través de monedas, las comúnmente llamadas máquinas tragamonedas, las cuales disfrutaban de una fabricación y distribución bien organizada a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Eran bastante atractivas por lo rentables que eran y ya eran un producto probado desde 1871. Pero para 1965 la industria de las tragamonedas en la Unión Americana parecía irse en picada. En 1954 se estimaba que una sola máquina tragamonedas generaba ganancias de hasta $722. 10 años después, las ganancias se habían reducido a $639, lo cual no parece un gran recorte, pero cuando le sumamos factores como la inflación, se entiende más la preocupación de los grandes actores del sector. Pero mientras en los Estados Unidos todo se iba en picada, al otro lado del mundo, en Japón, el milagro económico que vino luego de la Segunda Guerra Mundial permitió que varios comenzaran a fabricar sus propias máquinas tragamonedas, revolucionando el concepto e incluyendo tecnologías que daban nueva luz y sonido a estas máquinas. Pero los nipones no eran novatos en esto. Antes de la Segunda Guerra ya se distribuían unas exitosas máquinas de nombre pachinko, bastante similares al pinball. Para 1930, el pachinko tenía tanta popularidad que se abrió en este mismo año una sala dedicada enteramente a estas máquinas. Pero justo cuando todo parecía ir viento en popa, llegó la guerra. En 1938, el gobierno japonés ordenó el cierre de todos los salones de pachinko, tras la necesidad de mantener recursos para que la nación pudiera enfrentar su guerra contra China, algo que eventualmente los llevaría a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra terminó, y mientras que un pequeño número de máquinas recreativas restauradas ingresaron a la economía local a finales de la década de los 40, los japoneses todavía intentaban desesperadamente recuperarse de la devastación que había dejado la guerra, y no tenían ni el tiempo libre ni los ingresos disponibles para dedicarlos al entretenimiento. Al mismo tiempo, el ejército de los Estados Unidos comenzó a aumentar significativamente su presencia en el país, debido al aumento de tensiones con Corea. Esto atrajo a varios hombres de negocios interesados en proporcionar entretenimiento para los militares estadounidenses en el país, incluyendo al influyente distribuidor estadounidense Irving Bromberg. Nacido en 1899, hijo de inmigrantes judío-rusos, Bromberg trabajó como vendedor de vidrios cuando era joven y luego se desempeñó como presidente de Greenpoint Motor Car Corp. Antes de partir para establecer su propia distribuidora de máquinas tragamonedas llamada Irving Bromberg Company. Es a partir de esta línea temporal que se comienza a escribir la historia de una de las compañías de entretenimiento electrónico más recordadas de la historia, que a pesar de sus éxitos y grandes caídas, ha logrado mantenerse en el corazón de miles de personas. Yo soy Everman, y esta es la historia de Sega. Militares en Hawái. La empresa de Bromley, al igual que la de su padre, quien también estaba involucrado, se dedicaba a la distribución de máquinas tragamonedas. Padre e hijo se encontraban en Hawái cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor, donde mantenían las máquinas tragamonedas de la base. En 1952, Estados Unidos prohibió las máquinas tragamonedas en gran parte de la nación. El negocio comenzó a irse en picada y el mercado japonés lucía como una oportunidad interesante. Bromley compró máquinas tragamonedas al gobierno y creó una empresa para importarlas a Japón, la cual llevaría el nombre de Service Game y aletas de repuesto para sus juegos importados. Esto llevó a que Sega comenzara a desarrollar sus propios juegos. El primer lanzamiento propio de Sega fue un simulador submarino de nombre Periscope. La máquina era colosal, medía casi 3 metros de profundidad y 1 metro de ancho, y costaba el doble que cualquier otro juego de la competencia. Pero el público tomó con bastante aceptación el nuevo juego, y pensaban que valía la pena el gasto. Periscope tuvo tanto éxito que Sega comenzó a exportar sus juegos a Estados Unidos. No mucho tiempo después,
Sega fue vendida a Gulf and Western, una empresa que hoy conocemos como Paramount. Todo esto con Rosen a bordo para dirigir el barco, con el objetivo de conseguir posicionar a Sega en el mercado de valores, escalados en 3D y sus sprites detallados, mientras que el juego Carnival se había convertido en el primer videojuego con música. Hasta el momento los videojuegos solo incluían algunos sonidos electromecánicos y música de inicio y fin de partida, pero Sega se había aventurado a incluir el famoso vals sobre las olas del mexicano guanajuatense Juventino Rosas, que sonaba durante todo el videojuego. Daría a la industria de los juegos de arcade a comenzar su segunda vida, pero en aquel entonces la idea no recibió otra cosa más que burlas. Los temores de Rosen se hacían realidad, y para el momento cuando Atari comenzó su espiral descendente en 1983, ya saben, la famosa historia de E.T., muchos perdieron la confianza en la industria. De la historia de Sega, nos adentraremos en los inicios de la compañía en el mundo de las consolas de videojuegos.